Hola. La Iglesia Palabra de Vida de la Cuenca te da la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Somos una gran familia. Somos una gran familia. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos estás escuchando. Es una gran bendición el estar con ustedes y poder analizar una vez más la palabra del Señor. Quiero que sigamos estudiando los temas que llevamos semanalmente como estudios del devocional Tiempo con Dios. Estamos en el Evangelio según San Marcos. Y hoy tenemos un tema interesante, abriendo tus ojos. ¿Cómo dije? Perfecto, abriendo tus ojos. El peor obstáculo para el conocimiento de la verdad es el hecho de no estar interesado en absoluto en descubrirla o enterarte de ella. Debido a que la verdad podría ser desagradable. Podría, por ejemplo, contradecir los propios prejuicios con los cuales están muy a gusto. O podría obligarle a uno a pensar, lo cual da pereza. O revelarle una enfermedad en la que prefiere no pasar con atención o pensar, no pensar mientras sea posible no pensar. O autonegarte a que existe. Generalmente, si se mira con ganas de ver, se verá muy bien. Como se ve lo que ve. Por su sutilidad o gran arte en la ocultación de sí mismo, porque puede ser quererlo autonegar o ocultar. Lo tiene todo a favor para no ser visto. Es probable. Es muy probable que está haciendo a propósito oculto, entre comillas, porque todo el mundo puede estarlo mirando. Otra cosa es que no le guste a uno ver demasiado y solo quiera ver lo justo y tirando a poquito. O a poder no ver casi nada o bien nada. No sea que lo visto, lo que estemos analizando o viendo, obstaculice el plan de vida egoísta que tengo. O por las razones que fueran, en cuyo caso la ceguera podrá ser en términos sociales perfecta. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ni aunque en la averiguación de la verdad logremos la salvación de su más atroz esclavitud, no lo queremos ver. Así que está dicho, hay un proverbio muy popular: no hay peor ciego que el que no quiere ver. El salvarse a sí mismo de ser convertido en un esclavo tan ignorante de su condición, como bien adaptado a ella, e incluso defensor del mismo frente, a quien pudiera tener la desacertada ocurrencia de nada más y nada menos, quien pienso pudo ver de manera correcta, entre comillas, viviendo engañado. Decimos en nuestro entorno social en que vivimos: engañado morirá. Según el diccionario de la lengua española, ignorar tiene como definición no saber algo o no tener noticia de ello. Pero también tiene como segunda definición no ver algo o a alguien. Y a esta definición en especial me refiero, o me quiero referir. No podemos ir por la vida ignorando a Dios, ignorando su voz en nuestra vida. Porque si bien es cierto, no escuchamos audiblemente su voz, Él nos habla a nuestro corazón. Habla a nuestra mente. Por diferentes medios, por diferentes sucesos, por experiencias, por situaciones de la vida cotidiana. Pero a veces, escuche esto, pero a veces nos empecinamos
tanto en ignorar su voz, a pesar de que sabemos que Él está insistiendo en nuestras vidas. Hay algo que Dios te ha estado hablando los últimos días. Tú lo sabes. Dios ha estado hablando a tu corazón. Tú lo sabes. Ahora la pregunta para al aire, para ti, para mí, es: ¿has sentido que Dios quiere que veas? Pero aún no lo estás haciendo, es claro. ¿Tú lo entiendes? A veces pasamos más de media vida tratando de ignorar a Dios, no haciendo caso a lo que Él quiere para nuestras vidas, para tu vida, para mi vida, haciendo lo que nosotros creemos que tenemos que hacer y no lo que Dios está insistiendo en que hagamos. Por más que queramos, no podemos vivir ignorando a Dios. Por más que lo intentemos, no lo vamos a lograr. Y mientras insistamos en ignorarlo, no podremos ver los resultados que quisiéramos ver en nuestras vidas. En la Biblia encontramos personas que ignoraron a Dios, que ignoraron a su mandato. Desde el inicio de la creación vemos al hombre ignorando. Por ejemplo, Dios le ordena a Adán que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, y eso lo podemos analizar en Génesis capítulo 2 versículos 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comas o comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, Eva termina comiéndolo y dando a Adán para que también comiera, y ambos lo hicieron ignorando de esta manera lo que Dios había dicho anticipadamente. Que si era algo malo Dios para el hombre, les dijo que no lo hicieran porque quería algo mal Dios para ellos. No, claro que no. Y es que cuando Dios ordena algo, no lo hace con el fin de fastidiar la vida. Lo hace porque quiere guardarnos, quiere protegernos, quiere cuidarnos. Sin embargo, nosotros muchas veces ignoramos a Dios. Pero quizás uno de los casos más emblemáticos en la Biblia sobre ignorar a Dios es la historia de Jonás. Dios le da la orden para ir a Nínive y le da la orden de un mensaje. Y podemos leerlo en Jonás capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, que dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios está dando la orden a Jonás. Es un indicativo. Sin embargo, Jonás optó por ignorar a Dios y hace exactamente lo contrario. Va de rumbo a un destino totalmente opuesto. No iba a Nínive, iba a Tarsis. Estamos hablando en sentido opuesto. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Lea Jonás capítulo 1 versículo 3. Y dice la palabra: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. La pregunta para ti, para mí es: ¿cuántos de nosotros vamos a Tarsis mientras Dios quiere que vayamos a Nínive? A veces somos tan expertos en ignorar a Dios, pero los que realmente aman a Dios no se sentirán tranquilos ignorándolo. Tendrán dentro de su corazón un sentir de estar haciendo mal. No se sentirán a gusto. Dios nos ha dado la conciencia. Escuche, un sentido común. Habrá una incomodidad que no los dejará tranquilos
y tarde o temprano terminarán obedeciendo a Dios. Tomarán el rumbo de ir a Tarsis, regresarán a Nínive, porque es el camino. Dios no está mandando a Tarsis, Dios está mandando a Nínive. ¿Hacia qué camino vas? ¿Es exactamente el camino que Dios te ha dicho o vas en sentido contrario? Es la pregunta a él. Por otra parte, hay quienes en su afán de ignorar a Dios pierden toda sensibilidad espiritual y a pesar de estar haciendo mal, no sienten incomodidad alguna de hacerlo. Simplemente su constante deseo de ignorar lo que Dios está hablando a su vida los ha hecho edificar una falsa tranquilidad inducida por su insistente deseo de ignorar. Dios ha estado hablando a tu vida en estos últimos días, últimas semanas, meses, este año que acaba de concluir, 2023. ¿Qué esperas para obedecerlo? La pregunta al aire, ¿qué esperas para poner atención a las palabras que Dios te está diciendo? A las palabras que te van a llevar a cabo, a realizar la tarea que Dios te está encomendando. ¿Cuánto tiempo más tratarás de ignorar a Dios? ¿Cuánto tiempo estarás haciendo berrinche dentro de tu corazón? Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Has estado ignorando a Dios? La pregunta al aire. Ignorando su palabra. Ignorando su proyecto. Desobedeciendo sus mandatos. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo más esperas para dejar de hacer eso que muy bien sabes que no te satisface? Que simplemente es un berrinche personal. Hoy puedes comenzar a poner atención y cuidado a la voz de Dios sobre tu vida. No es donde tú quieres, es a donde Dios quiere. No es como tú quieres, es como Dios quiere. No es a donde tú quieres, es donde Dios quiere. No puedes seguir más el camino que llevas porque ese camino no es el correcto. Tienes que entenderlo. La diferencia entre los humanos y los animales es que tenemos un nivel cognitivo de razonamiento, tenemos raciocinio, tenemos que actuar nuestro raciocinio, porque no es lo tuyo. El ir en sentido contrario es ir en la filosofía del demonio, es en un sentido animal, en un sentido irracional. La Biblia dice, el hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu. Una antigua versión que usa un lenguaje más propio de la época de oro del idioma español, dijo, el hombre animal. Está diciendo los corintios. Pero usa esta palabra, el hombre animal, porque el animal va por instinto. El animal no tiene razonamiento, no tiene raciocinio. Es una palabra muy fuerte y de alguna manera fue actualizada y quitada de la versión de la Biblia. Pero en realidad, aunque se oiga fuerte, es la verdad. Esto no es lo tuyo, porque no naciste para ignorar a Dios, porque Dios te dotó de un corazón sensible y que cuando haces lo correcto te sientes feliz con Dios y Dios se siente feliz contigo y tú te sientes feliz contigo mismo. Hoy puedes comenzar a reedificar aquella relación personal y de sensibilidad espiritual que tenías, aquella que se fue perdiendo a base de ignorar a Dios y buscar relaciones negativas, relaciones tóxicas que te alejaron de la voluntad de Dios, del propósito de Dios y de la sensibilidad de escuchar a Dios. Pero que hoy, sencillamente, si tú decides, comenzarás a reedificar nuevamente en el camino correcto, de la forma correcta, porque Dios no se ha olvidado de ti, porque Dios siempre ha estado dispuesto a reedificar tu vida y a hacer de ti aquel hombre o aquella mujer que mucho provecho para sus propósitos perfectos ha pensado tener de su parte, de su equipo. Dios quiere lo mejor para ti, Dios quiere lo mejor para mí.
Por lo tanto, comienza nuevamente desde el principio. Vive cada minuto de tu diario vivir con la intención de agradar a Dios. Que en tu mente siempre esté presente el Señor y que haga de Jesús el centro de tu vida. Es maravilloso. Ante una embestida que el ciego de nacimiento tuvo cuando Jesús le sanó, estuvo en medio de intelectuales y religiosos, gente sin escrúpulos que lo presionaba. Él solamente dijo: yo una cosa, yo no sé lo que ustedes dicen, yo no sé sus teorías, no sé qué piensan, no sé a dónde quieren ni lo que sienten en sus corazones, porque sus prejuicios están muy adentro de ustedes. Yo lo único que sé es que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ahora puedo analizar la perspectiva hacia donde Dios quiere que vaya, puedo pensar lo que Dios quiere que piense y puedo hacer lo que Dios quiere que haga. ¡Wow! Bien, quiero enfocar el tema y digo lo siguiente. El hecho histórico cuando Jesús sanó a un hombre ciego tiene una connotación espiritual profunda, ya que Dios desea que todos comprendamos su palabra. Por este hecho, Él desea que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Voy a repetir nuevamente. El hecho histórico, cuando Jesús sanó a un hombre ciego, tiene una connotación espiritual profunda, ya que Dios desea que todos comprendamos su palabra. Por este hecho, Él desea que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Quiero que leamos Marcos capítulo 8, versículo 14 al versículo 26. Capítulo 8. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: Es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis? Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Perfecto, estamos reflexionando en el tema. ¡Qué maravilloso! Miren, es tan interesante este tema y quiero que lo analicemos bajo 3 aserciones espirituales y vamos con la primera. La primera aserción es cosas que contaminan. Como dije, perfecto, cosas que contaminan. En este versículo de Marcos capítulo 8, versículo 14, nos comenta: se olvidaron de llevar pan y solo llevaban un pan consigo en la barca. Esta afirmación retrata un momento en que Jesús y sus discípulos se encontraban en un barco y estas personas, sus discípulos, se habían olvidado de llevar suficiente pan para el viaje. El hecho de que Jesús estuviera en el barco durante esta situación deja en claro que este versículo es una lección sobre la fe y el abastecimiento. Y la pregunta al aire para ti, para mí sería: ¿cómo podemos aplicarlos a nuestras vidas? Según Marcos capítulo 8, versículo 14, cuando los discípulos se dieron cuenta de que solo tenían un pan en la barca, comenzaron a preocuparse por su situación. Pero Jesús, que estaba presente en el barco con ellos, les recordó que debían tener fe en Él y en Dios como proveedor de todo lo que necesitaban. La Biblia nos enseña a través de diversas historias que la fe es fundamental para nuestras vidas. La falta de fe puede llevar a la preocupación, puede llevarnos a la ansiedad, puede llevarnos al estrés. Pero cuando confiamos en Dios y en sus promesas,
podemos enfrentar cualquier situación con la mayor paciencia y tranquilidad posible. En este versículo de Marcos 8:14, también nos recuerda la importancia del abastecimiento en nuestra vida. Es importante que nos preparemos adecuadamente para aquello que queremos hacer en el futuro, ya sea en un viaje, en un proyecto, en un emprendimiento u otra cosa. No podemos hacer todo por nuestra propia cuenta y es importante y claro, escuche esto, es muy importante y claro, contar con las herramientas necesarias para alcanzar nuestro objetivo, tanto en lo material, en lo que se puede ver que es tangible, como lo intangible. Y esto aplica una planificación, una organización, pero la confianza estaría en nosotros mismos, en nuestro entorno y en nuestro Dios. Y estamos hablando la herramienta intangible. Y en este versículo de Marcos 8:14 sugiere que podemos aplicar la fe y el abastecimiento de nuestras vidas en varias formas. Quiero que analicemos 4 formas. Primero, confiar en que Dios proveerá lo que necesitamos, incluso cuando parece que no tenemos lo suficiente. Segundo, adoptar una actitud de planificación y organización para tener las herramientas que necesitamos para lograr nuestros objetivos. Tercero, establecer metas que sean realistas, y vamos a trabajar para alcanzar paso a paso esas metas. Cuarta y última, no preocuparnos en exceso por el futuro y disfrutar del momento presente. Este texto de Marcos 8:14 nos recuerda la importancia de la fe y del abastecimiento de nuestras vidas. Debemos tener confianza en Dios y poner la parte propia para alcanzar las metas que nos proponemos. Es importante también prepararnos adecuadamente para las situaciones futuras y no preocuparnos en exceso por el futuro. Tomando estos pasos, podemos enfrentar las adversidades con más paciencia y tranquilidad. La levadura que habla la Biblia en este pasaje es un agente que se usa actualmente para hacer crecer el pan o la masa. Y en la Biblia la levadura se menciona comúnmente como un símbolo del pecado y de la corrupción. En Mateo 16:6 Jesús advierte a sus discípulos sobre la levadura de los fariseos y sobre la levadura de los saduceos. En Marcos 8:15 Jesús amplía esta advertencia diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Aquí Jesús está advirtiendo contra la hipocresía y la corrupción. Los fariseos y los saduceos habían adoptado una forma de religión rígida y legalista que se centraba en la observancia de reglas y ritos externos, mientras que en el interior seguían siendo corruptos y pecadores. Por otro lado, Herodes representaba el poder político y la opresión, y su leva política estaba impregnada de ambición y de excesos. Moralmente eran reprobables, misma situación que llevó a la decadencia al reino de Judea. La advertencia de Jesús no fue una simple instrucción a los discípulos de cómo hacer pan. Era un consejo para tener cuidado con las influencias negativas de aquellas cosas que podían contaminar sus corazones. Podían parecer atractivas en un principio, pero que en última instancia podían ser perjudiciales y corruptas. En primer lugar, debemos ser conscientes de las influencias negativas a nuestro alrededor. Muchas veces las cosas que parecen más atractivas y prometedoras para nosotros son las que en última instancia nos dañan. Por ejemplo, los placeres temporales, el dinero, el poder, no duran para siempre, y perseguirlos a toda costa nos lleva a la degradación moral y a la pérdida de nuestro bienestar emocional. Y en segundo lugar, debemos buscar la pureza y la santidad de nuestra vida, una vida centrada en Dios y sus enseñanzas. Es una vida que lleva al bienestar interno y externo.
que nos conduce a la verdadera felicidad. Jesús nos está advirtiendo que siempre tengamos cuidado al juzgar lo que es bueno para nuestras vidas. No solo en materia de fe, sino en cada área de nuestra vida. Que no caigamos en el error de pensar que nuestros propios deseos, que nuestras ambiciones como punto de salvación o garantía son efectivas, sino que busquemos siempre la dirección y la guía de Dios, que bajo un proceso continuo puedan salvarnos de la corrupción. Jesús nos invita a ser cuidadosos en nuestra vida cotidiana y en nuestras decisiones. La levadura de los fariseos y la levadura de Herodes puede ser entendida como la tentación de buscar la felicidad y la satisfacción en cosas materiales. Y a veces son cosas vacías de nuestro mundo. Pero Jesús nos invita a buscar nuestra felicidad, no en cosas pasajeras, y en un estilo de vida centrado en sus enseñanzas. Bien, vamos a la sección número 2. Y la sección número 2 dice, peor que un ciego. Como dije, perfecto, peor que un ciego. Jesús realiza la multiplicación de los panes y los peces, un milagro que se encuentra en los 4 evangelios. Tras realizarlo, el Señor y los discípulos tomaron rumbo a Betsaida, en donde Jesús les advirtió que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes, como lo vimos en el punto anterior. Y ante esta advertencia, los discípulos comenzaron a discutir entre ellos mismos acerca de que no habían traído suficiente pan, como lo registra Marcos 8:16. Discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Por eso lo está diciendo Jesús. Es en este punto donde se puede reflexionar sobre el significado de este versículo y cómo puede ayudarnos en nuestra vida diaria espiritualmente. Esta discusión de los discípulos evidencia su falta de entendimiento sobre el mensaje de Jesús, que en sus palabras se refería a las ideas o actitudes de los fariseos y de Herodes que debían evitar. Sin embargo, ellos estaban concentrados en buscar pan para satisfacer sus necesidades básicas, sin comprender con profundidad el significado de las palabras de Jesús. Cabe destacar que los discípulos habían presenciado el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, el que Jesús había alimentado a más de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. A pesar de haber presenciado este milagro, no pudieron comprender la advertencia del Señor sobre la levadura de los fariseos, sobre la levadura de Herodes. La lección que aprendemos en este pasaje es que Dios nos proporciona siempre lo que necesitamos, incluso antes de que se lo pidamos. Muchas veces nos enfocamos en nuestras necesidades terrenales, nuestras necesidades materiales, dejando de lado las necesidades espirituales. Igual que los discípulos, no debemos dejar que nuestra preocupación por las necesidades materiales nos aleje del mensaje de Dios, sino todo lo contrario, nos acerquen, nos amarren más a Él. Jesús está cuestionando a sus discípulos sobre su capacidad de percibir y comprender la verdad. Eso se refiere a los sentidos como una herramienta para captar la verdad. Sin embargo, los discípulos no estaban entendiendo los milagros que Jesús estaba realizando. Y a pesar de estar presentes, de observar directamente, este texto bíblico es un llamado a estar más atento a la verdad y a tener un corazón dispuesto a recibirlo, ser más perceptivo con lo que Dios quiere decirnos. En este versículo se nos invita a reflexionar sobre nuestra capacidad de entender la verdad en nuestra vida diaria. Muchas veces nos enredamos en nuestro propio razonamiento, interpretando la realidad de acuerdo a nuestras limitaciones y prejuicios, cuando la verdad, aunque sea desconcertante o difícil de aceptar, se manifiesta ante nosotros. Así que este verso nos llama a estar atentos y ser sensibles a la verdad en cada momento de nuestra vida. Esto impacta profundamente en nuestro mundo moderno, donde la comunicación y la información están al alcance, a la mano, a veces exageradamente. En ocasiones nos encontramos abrumados por la excesiva información que recibimos en redes sociales y en medios de comunicación. Y es difícil a veces salirnos de allí, de esa abrumación. Y es fácil perder la perspectiva de lo que realmente es importante.
Y en este versículo de la Biblia nos recuerda que necesitamos estar más atentos a lo que realmente importa en nuestra vida. Además, el texto bíblico nos invita a la humildad y nos invita a la posibilidad de estar equivocados. Tenemos que ser muy sensibles a aceptar esta posibilidad. Somos humanos. No hay humanos perfectos. La verdad no está siempre en nuestro alcance y quizás no podemos entender por completo ciertas situaciones. Pero de igual manera es importante seguir buscando la verdad en cada momento y tener la mente abierta para recibir nuevas ideas. No vivir una vida de cerrazón. Podemos aplicar este verso en nuestra vida cotidiana, siendo más cognitivamente conscientes y agudizando nuestra sensibilidad para entender lo que Dios quiere manifestar. A veces pensamos que lo sabemos todo y que Dios nos ha dicho todo y que tenemos la verdad absoluta en nuestras manos. ¡Cuánta falsedad! También podemos estar más vigilantes para no juzgar a los demás de forma injusta y ser más tolerantes, ser más pacientes para entender al otro y para entender el otro lado de la historia. Marcos 8:18 es un llamado a la reflexión sobre nuestra capacidad de captar la verdad de nuestra vida diaria. Nos invita a estar más atentos y sensibles a la verdad a través de nuestros sentidos, a través de nuestros 5 sentidos, de nuestro razonamiento, de nuestro sentido común, y a tener una mente abierta y receptiva. Este versículo puede ayudarnos a ser más humildes, ser más tolerantes, más indulgentes, con nosotros mismos sobre todo, y con el resto del mundo. Escucha, esto es muy importante. Por eso el apóstol Pablo fue muy enfático en Efesios capítulo 4, versículo 2, con esta iglesia de Éfeso, dijo: siempre humildes, siempre amables, siempre pacientes, siempre tolerantes, los unos con los otros, y agrega, en amor. Vamos a la sección número 3 y es el toque poderoso de Jesús. ¿Cómo dije? Perfecto, el toque poderoso de Jesús. Miren, el Evangelio de Marcos nos relata detalles importantes sobre la vida y enseñanza de Jesús, incluyendo los milagros que realizó. Uno de estos milagros puede ser encontrado en el Evangelio según Marcos capítulo 8, versículo 22, en donde fue llevado a Jesús un ciego que es curado al ser tocado. Este versículo nos lleva a reflexionar sobre la importancia del contacto físico con la curación divina y cómo podemos aplicar esto a nuestras propias vidas. El contacto físico ha sido utilizado desde tiempos antiguos como una forma de curación. En la medicina tradicional china, por ejemplo, se cree que el cuerpo humano está compuesto de energía y que el contacto físico en ciertas áreas puede restaurar el equilibrio y armonía en el cuerpo. Del mismo modo, en la curación divina, el contacto también tiene un papel importante. En Marcos 8:22 vemos cómo Jesús toca al ciego para curarlo. El tacto de Jesús no solo era una forma de sanidad física, sino que también llevaba consigo un poder espiritual. En la antigua cultura mediterránea, el contacto físico era visto como una forma de comunicar poder y autoridad, y se utilizaba en la imposición de manos, en la oración. El contacto de Jesús en este milagro, una muestra de su poder divino, y además del contacto físico que podemos ver entre Jesús y el ciego en este versículo, también podemos hablar sobre la importancia de la fe y la confianza en la curación divina por parte del ciego. El ciego fue llevado a Jesús y le rogaron que lo tocara, mostrando su creencia de esta manera en el poder divino de Jesús. Del mismo modo, en nuestras propias vidas debemos tener fe en que Dios puede sanarnos, en que Dios puede restaurarnos, tanto física como espiritualmente. Asimismo, el contacto de Jesús también muestra su confianza en su propia capacidad para realizar los milagros. Él sabía que su contacto físico podía sanar al ciego, sin ninguna sola palabra.
Y la fe en su propio poder divino fue fundamental en la realización de cientos y cientos de milagros. Como cristianos podemos aplicar las enseñanzas de Jesús, en el caso de Marcos 8:22, a nuestras propias vidas de diversas maneras. En primer lugar, podemos ejercer la fe y la confianza en la sanidad divina y en todas las áreas de nuestra vida, porque Dios no tiene limitado a ciertas áreas de sanidad sobre nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, hasta la interior. Ya sea en lo físico o en lo espiritual, debemos acercarnos a Dios con una actitud de fe, con una actitud de confianza en su poder. Además, también podemos utilizar el contacto físico como una forma de conexión espiritual en nuestras oraciones, en nuestras plegarias. El contacto físico es una manera poderosa de comunicar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, y podemos utilizarlo en nuestras oraciones y peticiones. En Marcos 8:22 nos enseña también sobre la importancia del contacto en la oración divina y cómo podemos aplicar esto en nuestra propia vida. Debemos tener fe y confianza en la capacidad de Dios para sanarnos, así como utilizar el contacto físico como una forma de comunicar nuestra creencia y nuestra confianza. Aprendamos en este pasaje bíblico y acerquémonos a este poder divino con esperanza y fe, en que Él siempre va a estar disponible para sanarnos en todos los aspectos. Bueno, quiero ordenar las ideas y digo lo siguiente. Jesús abre nuestros ojos espirituales como lo hizo con este ciego, para que logremos comprender el valor de la vida. El creyente verdadero permanece vigilante para poder ver correctamente con discernimiento espiritual y lograr creer en la verdad, pudiendo así guiar ciegos espirituales hacia Jesús con una fe más sólida. Bien, vamos a repetirlo nuevamente, y es: Jesús abre nuestros ojos espirituales como lo hizo con este ciego, para que logremos comprender el valor de la vida. El creyente verdadero va a permanecer vigilante para poder ver correctamente con un discernimiento espiritual y así poder tener la oportunidad de crecer en la verdad, y también pudiendo así curar ciegos o guiar a ciegos espirituales también hacia Jesús con una fe mucho más sólida. Vamos a tener una fe sólida y eso nos va a permitir llevar ciegos espirituales a Jesús para que sean guiados, sean curados. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Bien, pues es nuestro tema, hemos concluido, pero continuamos. Bendiciones. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús, estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús, estoy dispuesto y en
en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos y déjame verte. Quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte y muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Muestra tu gloria y tu bondad. Oh, muestra tu gloria. Muestra tu gloria y tu bondad. Te adoramos, Señor, te adoramos. Anhelamos verte, Señor, anhelamos. ¿Quieres saber cómo hacer tu Cutie Life? 1. Prepárate. Acalla tus pensamientos y pídele a Dios que te permita escuchar su voz. 2. Lee el pasaje de las Escrituras al menos 3 veces y subraya lo que crees que es para ti. 3. Observa y reflexiona. Medita en las palabras que seleccionaste o el pasaje que más te llamó la atención y escribe tus pensamientos en la sección de apuntes. 4. Aplica. Lo que crees se evidencia en lo que haces. Por eso, obedece todo lo que Dios te haya dicho. 5. Saca un espacio para orar. Pídele a Dios que te ayude a obedecer todo lo que te pidió. Comparte. Cuéntales a tus amigos lo que aprendiste el día de hoy. No olvides suscribirte a nuestro Instagram, Cutie Life, el devocional de la nueva generación.